Eso que, para el empleo de comercio. Para un empleo de comercio. Que no es una barbaridad. No nos olvidemos que quienes tuvieron la posibilidad en un momento productivo del país, donde la cosa funcionaba medianamente bien, toda la maquinaria estaba aceitadita, recibieron incrementos salariales o acuerdos salariales que fueron muy ventajosos, como fueron otros gremios de la actividad privada, muy cercanos al gobierno nacional hoy. No fue el caso de comercio, ¿no es cierto?, que sufrió un deterioro el salario porque se lograron conquistas, se lograron salarios importantes a nivel de paritaria, pero no fue de la envergadura que otros sindicatos, digo. Entonces nosotros nos fuimos quedando en el tiempo. Eso hizo que otros sindicatos de la actividad privada tuvieran un buen colchón para cuando el incremento fuese poco, como por ejemplo se están dando ahora incrementos entre el 15, el 18, el 20%, ellos tenían un buen colchón de base para poder arrancar. Nosotros no teníamos ese colchón para poder arrancar. ¿Y qué es lo que nos pasó? Nos fuimos quedando. Por eso es que el empleo de comercio tiene hoy un sueldo bajo. Un empleo de comercio en su básico inicial. Tenemos ramas de nuestra actividad donde están muy bien y se asemejan a otros gremios de la actividad privada que lograron un muy buen convenio. El nuestro no es malo en ese rubro, pero es muy específica la cuestión y es muy puntual. El común del empleo de comercio, el que hace reposición en el supermercado, el que está detrás del mostrador, el que está detrás de la caja, el que está acarreando bolsas de cemento, hierro y todo lo demás, vendiendo hierro, ese no está tan bien. Y este es el problema nuestro hoy. Miguel, recién yo te decía esto, y no es porque yo defienda a la patronal ni nada por el estilo, sino yo te decía, estamos en condiciones, sino porque sabes que me preocupa, Miguel, digo yo, que a lo mejor, en cierto, estiremos tanto el elástico que el elástico se rompe, se corta, ¿cierto? Si exigimos mucho, ¿qué pasa si el que tiene un negocio y el último dice, bueno, yo lo cierro? Y entonces no sé cuál va a ser mejor, si el remedio o la enfermedad, porque se van a perder puestos de trabajo. Entonces la situación, o sea, me da la sensación, o lo que yo siempre solicito en este punto, o en cualquier punto, que busquemos el término medio, ¿cierto? Tratando de que la balanza no se incline para un solo lado, porque va a perjudicar al otro platillo realmente. Sí, seguramente lo que vos decís es esto, tanto tiramos de la soga o tanto tiramos el hilo que se va a cortar por lo más fino. Tire de cualquier lado, porque a veces tiran de un lado o del otro. Por donde tiremos se corta por el lado más fino, o el empresario que sucumbe, o el trabajador que termina yéndose a la empresa porque se pelea porque lo que gana no le alcanza. Hoy le hacía a un compañero una reflexión muy importante. Si los salarios no aumentan de manera considerable, lo menos, en la federación nuestra se pidió en común acuerdo con los sectores del gobierno, con un sector empresario, aproximadamente 300 pesos, que no es ni más ni menos que el 20% de un salario de 1.500 pesos. Sí. Con lo cual, entre sueldo, aumento de sueldo y todo lo demás, estaríamos escasamente llegando a los 2.000 pesos de sueldo básico por un empleo como su antigüedad y presentismo. Esto no es una gran cosa, pero multiplicado por el quantum es mucho dinero. Es decir, hay empresas que no están en condiciones de pagarlo. Exacto. Los supermercadistas ofrecieron 100 pesos. Esto ya roza con la caradurez también, ¿no es cierto? Porque digo, tenemos que ser flexibles como dirigentes, como negociadores en una paritaria, pero no podemos ser ni absurdos ni ridículos, tampoco es la tontera. Pues yo te decía, si se inclina para un solo lado, también que no conviene. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay empresas que están florecientes, aún en esta crisis hay empresas que están florecientes, porque hay actividades que son florecientes, porque son temporariamente florecientes. Pero esas empresas reclutan a trabajadores con experiencia de calle, con experiencia de mostrador. Se produce una transferencia de trabajadores de esta actividad de mostrador, de tantos años de contacto con el público, a esta empresa que está en un incipiente crecimiento. ¿Qué sucede? Como en el país se ha calmado o se ha frenado la cuestión de consumo, si no, miremos los índices.
decían los diarios de la provincia de esta semana que han fracasado los préstamos para artículos de esto, para auto, para el otro, para acá, para allá, en la provincia de Mendoza. O sea, Mendoza. Digamos los índices, pero que no sean del INDEC. Porque No. Los índices, digo, de lo que vendieron los comerciantes con los créditos que lograron darse. Entonces digo, si esto se frenó, entonces muchachos, es una alerta. Tengamos mucho cuidado. Hay trabajadores que se van a transferir a esa empresa incipiente que te daba, por ejemplo, que hoy están con 15 años de antigüedad en una empresa y en esa empresa incipiente no le van a dar la renta para pagar estos costos de 2 o 3 tipos que absorbió de la actividad estable privada. ¿Qué va a suceder? Estos trabajadores se van a ir de esa empresa incipiente con 45 años de edad. ¿A dónde van a trabajar mañana? Y de acá se perdieron 15 años de antigüedad. Por eso la situación es a lo que yo voy. Hay que ser ecuánime en el planteo y en la solución del problema. Tiene que ser equilibrado todo, el pedido y la solución, para tratar de no perjudicar. Tampoco en los dos casos debe ser irracional el ofrecimiento. La oferta de los dos lados debe ser racional. Y hoy hablar de raciocinio es hablar de algo que sea ecuánime. Sabemos que vamos a llegar finalmente a los 300 pesos. ¿Cuándo? No sé. Yo acabo de tener una comunicación telefónica con nuestros pares en la federación y me manifiestan, Miguel, esperemos hasta mañana. Ojalá que podamos festejar el día del animal bien, como nos merecemos, digo siempre. Ojalá el último día de abril sea una buena llave para que el primero podamos por lo menos tomarnos un vino con nuestra familia y decir, bueno, nos dimos lujo porque nos aumentaron el salario. Pero es una lucha y vos sabés que es lo que vos decías, es una lucha pero constante, porque si tiramos de más, la cortamos, si tiramos de menos dicen que nos entregamos, no es así. Es decir, hay que ser ecuánime. El sector empresario hoy no está pasando un buen momento, pero cuando tuvieron el buen momento tampoco hicieron un buen ofrecimiento. Yo creo que el sindicalista, ya que estamos hablando del sindicalismo, Miguel, tiene que ser justamente lo suficientemente inteligente para estirar hasta donde sabe que puede estirar. Porque si no, esto es un boomerang que va y viene y mal. Sí, después nos vamos a ver obligados a sancionar esta famosa normativa legal que establece 2 o 3 salarios por cada año de indemnización. Entonces lo que le va a permitir a un tipo que no pueda despedir a nadie. Ese tipo necesariamente se va a tener que presentar en quiebra, en convocatoria de acreedores para poder zafar de alguna situación. Sí, y después esperar años para ver si cobra alguien. Claro. Entonces no es así. Tampoco es lo que conviene. Es decir, es conveniente preservar la fuente de trabajo, preservar los empleos estables dentro de la actividad privada, que es lo que más me interesa, y no cargarle tampoco más al Estado, porque eso significa que nos tengan que aumentar tasas, impuestos y un montón de otras cosas. Entonces, ojo con la transferencia de trabajadores del sector privado al sector público, que también es contraproducente para toda la población. Bueno, quiero agradecer, hacer público el agradecimiento, ¿cierto?, a Miguel Peralta, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, que dejó en un momento realmente difícil que estaba viviendo con, digamos, los pedidos, las solicitudes, ¿cierto?, las prerrogativas que están trayendo estos aumentos de sueldo, ¿no es cierto?, para venir y compartir el cafecito acá. Imaginariamente vamos a hacer un brindis con Miguel, porque no está el champán swing, que es el que nos acompaña a veces, ¿no es cierto?, para festejar el 1 de mayo. Y hacemos un brindis por los trabajadores, que realmente se merecen su día y merecen realmente estar muy, muy bien el mismo. Gracias, Miguel, por venir. Gracias a vos, Guillermo, gracias por compartir este café. Y bueno, nos debemos el champán que estamos acostumbrados a brindar en otras oportunidades. Reitero, el agradecimiento es de la institución a la que represento y los trabajadores que, nucleados a ella, también represento, porque esta es una muy buena vía de comunicación para que ellos se enteren de lo que hace la entidad. Bueno, vamos a un nuevo corte, estamos entre café y café, estamos en Magdalena Bar para compartir toda la temática con ustedes semana tras semana.